El día de hoy pues nos hemos convocado para presentarles el webinar llamado pues el bono demográfico, una oportunidad perdida, la cual será presentada por Jorge Toro y Stephanie Arellano, la cual pues se va a conectar en unos minutos. Para darles un poco de contexto sobre ellos, quienes no los conocen, veo que también hay muchos conocidos aquí que ya pues los conocerán. Me gustaría empezar pues por Jorge, que será pues el ponente principal el día de hoy. Él es estudiante del último semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela. Adicionalmente, pues es egresado del programa de intercambio global UGRAD de la Embajada Americana, el cual pues le brindó la oportunidad de cursar estudios en la Universidad de Chatham en los Estados Unidos. Esto fue en el año 2023. Y también actualmente es becario de la Asociación Venezolano-Americana de la Amistad, donde pues también compartimos espacios en esa asociación, ¿no? De allí justamente lo conozco y pues puedo dar fe de que es un excelente profesional y una persona pues que posee una amplia experiencia en lo que se refiere al ámbito profesional. Él actualmente se desempeña como consultor en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, específicamente en la Dirección de Aportes al Desarrollo y Medición de Impacto. Y también pues cuenta con experiencia en lo que sería el área de consultoría empresarial. Pues su compañera en esta ocasión, Stephanie Arellano, también es economista de la Universidad Central de Venezuela, es fundadora y expresidente del Club de Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, fue también secretaria del Centro de Estudiantes de Economía de también la UCB, y pues entre su experiencia académica profesional podemos incluir que ha trabajado pues como coordinadora de proyectos y negocios en Grupo Mantra. También pues ha venido trabajando en su propia consultora económica y financiera, en la cual pues se dedica a lo que es la parte también de consultoría empresarial propiamente, ¿no? Bueno, ambos economistas, como les venimos comentando, egresados de la UCB, excelentes profesionales, y es para nosotros pues un gran placer aquí en Ceteris Paribus tenerlos presentando pues los resultados de su investigación como parte de lo que desarrollaron pues para lo que vendría siendo su tesis de grado para la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, nos van a presentar hoy una visión a partir de lo que investigaron y una visión bastante general pues sobre este asunto del bono demográfico. Y bueno, desde el primer momento que conversamos con Jorge y Stephanie acerca de este tema, pues nos interesó muchísimo, ya que es un tema que actualmente pues tiene una gran relevancia en todo pues este contexto socioeconómico pues en el cual nos encontramos inmersos, producto de una serie de elementos que ya conocemos, pero que vamos a profundizar en esta ocasión. Así que, bueno, sin más preámbulos, le doy el pase en esta ocasión a Jorge, quien pues podrá dar un poco más de información acerca de lo que va a conversar el día de hoy. Y bueno, también comentarles que queda también el espacio abierto para quienes quieran ir dejando sus preguntas. Él pues les dará mayores indicaciones al respecto. Y bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo este espacio junto a ti y junto a tu organización, Ceteris Paribus, que como bien te he comentado, admiro mucho el trabajo que han venido haciendo durante estos años. Y bueno, gracias por la oportunidad de compartir un poco los hallazgos de nuestra investigación, que la verdad siento que es un tema muy apasionante y que creo que va a marcar la pauta en algunos años cuando empecemos a pensar en la recuperación de Venezuela. Y bueno, espero que al final de esta conversación también ustedes se sientan apasionados sobre ese tema y bueno, podamos sacar discusiones interesantes. Yo traje una pequeña presentación, que es como una pequeña adaptación de la presentación que hicimos para nuestra tesis. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Bueno, esta presentación en su mayoría la voy a llevar adelante yo. Ya la hice junto a Stephanie Arellano, sin embargo ella ahorita se encuentra un poquito indispuesta porque le agarró un gran virus de gripe. Entonces la verdad va a ser un gran esfuerzo para conectarse. Pero de igual forma ella va a estar ayudando un poco con las respuestas en los comentarios. Y como bien comentó Jesús, esta conferencia se llama El fin del bono demográfico, una oportunidad perdida. Y este título tiene toda la intencionalidad
dado que muchas veces cuando uno habla de desarrollo económico, uno de los aspectos que suele aparecer en la literatura es que los bonos demográficos suelen ser una oportunidad para el desarrollo, porque son estos momentos en los cuales los países tienen una mayor cantidad de personas trabajando y tienen una menor proporción de personas tanto en la tercera edad como en la infancia, lo cual genera un montón de efectos positivos, sobre todo por la disponibilidad de recursos económicos para invertir y también para consumir. Sin embargo, en el caso de Venezuela, como ya vamos a ir viendo en las próximas láminas, realmente pudimos aprovechar o muy poco o prácticamente nada lo que fue el bono demográfico. Entonces, para ir iniciando, les traigo un poco aquí de contexto con respecto a qué fue lo que motivó nuestra investigación. En los últimos 20 años ha existido una nueva corriente en lo que es el mundo del desarrollo económico que tiene que ver con la economía demográfica. En los años 70, 60 hubo algunos adelantos, sobre todo con Cosmets. Sin embargo, ese aspecto se fue como quedando un poco rezagado. Y a partir del principio de los años 2000 empezaron a surgir una nueva dinámica de interpretar lo que eran los factores demográficos dentro del desarrollo económico, de los cuales no solamente tomaban en cuenta la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores en la economía, sino cómo la estructura por edad de la población puede generar implicaciones sobre la forma como crecen los países. Tomando eso en cuenta, quisimos ver cómo se había planteado eso en el escenario venezolano. Nuestro país, como muchos de los países latinoamericanos, atravesaron por un proceso de transformación poblacional muy rápida a mediados del siglo XX. Sobre todo a partir de los años 40 y 50 se empezaron a dar pasos agigantados en cuanto a los cambios de la estructura poblacional, sobre todo por la mejora tanto de las condiciones sanitarias en los hogares y también por el tratamiento de enfermedades, así como también por temas de salud reproductiva y las mejoras de la educación. Eh, en ese proceso de cambio poblacional en Venezuela, sobre todo a principios del milenio, entramos lo que iba a ser el proceso o el inicio del bono demográfico, que iba a ser todo este escenario favorable para aprovecharlo y así podernos involucrar de la manera más rápida posible o más cercana posible a un verdadero desarrollo económico. Este proceso este proceso demográfico iba a durar alrededor de 42 años, según se estimaba a principios de siglo. Sin embargo, eso cambió de forma bastante abrupta como consecuencia de la migración que hemos vivido en los últimos casi 10 años. Entre el 2015 y el 2023, al menos 7,7 millones de personas han abandonado el país. Eso a finales de 2023. A finales de 2024 es muy probable que estemos pasando a los 8 millones de personas, lo cual equivale a aproximadamente un cuarto de la población que debíamos tener al año 2024 según el censo del, del año 2011. Y esto es aún más dramático cuando se tiene en cuenta que aproximadamente el 90% de las personas que han migrado tienen entre 15 y 49 años, justamente el periodo en los cuales estás en tus mejores años para trabajar. Y estos cambios este fenómeno migratorio se ha visto de forma acentuada cuando revisamos cómo ha cambiado la estructura demográfica de la población. Como si vemos en la gráfica que está a la derecha, para verlo de una forma mucho más gráfica, lo que ha sucedido, tenemos como que dos barras de colores. Tenemos una barra de color mucho más oscura que representa la población del año 2023 y unas barras más claras, tanto en rojo como en azul, que representa la población del año 2015. Como pueden ver, hay unos vacíos, sobre todo muy importantes, entre la población que tiene entre 20 años y 44 años. Ese vacío representa en buena medida la población que ha migrado del país y eso no solamente tiene implicaciones sobre la cantidad de personas que están disponibles para trabajar dentro del país, sino que también tiene implicaciones sobre las generaciones futuras. Como podemos ver, en la parte inferior de la gráfica ha existido un declive importante en la cantidad de nacimientos justamente en los últimos 10 años. Como podemos ver, esto puede venir en buena medida influenciado por la cantidad de mujeres que han también migrado.
Por lo tanto, no solamente estamos ante un fenómeno de pérdida de trabajadores en el presente, sino que también estamos teniendo una generación de relevo mucho más reducida, y esas implicaciones las vamos a tener en el futuro con una población que va a estar mucho más envejecida y con una menor cantidad de personas en edad de trabajar para soportar lo que son los sistemas de pensiones. Sin embargo, más allá de todo esto, es importante entender qué es la transición demográfica y por qué afecta a la economía más allá de lo que hemos planteado. Antes de continuar, hago un pequeño inciso. Si tienen alguna duda, las pueden ir dejando en el chat. Y si quieres, Jesús, también puedes ir ayudando con esas preguntas para irlas respondiendo en vivo, de manera que puedan tener una respuesta mucho más precisa y no se quede la pregunta muy atrás. Entonces, la transición demográfica, a grandes rasgos, se reconoce como una tendencia de largo plazo, es decir, no es un proceso inmediato, es un proceso de largo plazo que viene influenciado por la disminución tanto de la tasa de natalidad como de la tasa de mortalidad en las poblaciones de los países. Sin embargo, lo realmente importante de este proceso es que los cambios en la tasa de natalidad y de mortalidad no son procesos que están sincronizados, sino que en un momento puede bajar mucho más o se puede incrementar mucho más la tasa de mortalidad que la tasa de natalidad. Y eso crea todos unos fenómenos poblacionales y cambios en las estructuras por edades de la población. En definitiva, existen tres grandes procesos demográficos que influyen: la mortalidad y la fecundidad, como les he venido comentando, y también la migración, que si bien no se presenta en la mayoría de los casos en los cuales existe una transición demográfica, como hemos visto en el caso venezolano o en el caso de los países que se encuentran actualmente en guerra, puede generar cambios abruptos y en muy poco tiempo. En definitiva, estos tres fenómenos afectan dos aspectos primordiales. En primer lugar, la distribución etaria de la población, y en segundo lugar, la tasa de crecimiento poblacional. Como bien les comentaba, la combinación de estos fenómenos genera un conjunto de fases que lo que hace es representarnos la forma o las características en las cuales se presenta la estructura de la población y cómo eso también va generando cambios en los fenómenos económicos. Por ejemplo, la etapa 1 de la transición demográfica, generado por altos niveles de mortalidad y altos niveles de natalidad. Básicamente, esta situación lo que nos representa es una situación en la cual la gente muere muy joven, y para poder reemplazar a estas personas que están muriendo de forma muy joven, las familias tienen que tener grandes cantidades de hijos. Esto sobre todo es muy palpable a principios del año 1900 y décadas anteriores a ello. La supervivencia de los niños en las familias era bastante delicada. De 10 hijos que puede tener una familia, probablemente antes de llegar a los 10 años pueden morir 5. Entonces, la respuesta natural de las familias para poder garantizar su descendencia es tener muchos niños. La etapa 2 viene dada por el proceso en el cual disminuyen las tasas de mortalidad, pero las tasas de natalidad se mantienen altas. Esto fue un proceso que muchos países se adentraron a principios de los años 20, los años 30 del siglo pasado. El caso de Venezuela se presentó sobre todo en los años 50, que tiene que ver con las mejoras en las condiciones sanitarias de la población. Eso genera de forma inmediata un descenso en las tasas de mortalidad y sobre todo en la tasa de supervivencia de los niños menores de 5 años. Una vez que empiezan a darse todas estas mejoras en la sanidad, también mejoras en la educación, y existen políticas también de educación sexual, y las familias como un todo se empiezan a dar cuenta que no es necesario tener tantos hijos para garantizar la descendencia, y también empiezan a valorar que en la medida que tengas más niños, no puedes dedicar menores recursos para la formación de capital humano de estas nuevas generaciones. Las tasas de natalidad y de fecundidad empiezan a disminuir de forma progresiva. Este proceso de crecimiento progresivo en las tasas de fecundidad en un periodo de 20 o 30 años hacia adelante, empieza a crear un proceso que es conocido como el bono demográfico, que es un momento en el cual la cantidad de personas en edad de trabajar supera la cantidad de personas que están en estado de dependencia. Como les comentaba anteriormente, las personas en estado de dependencia son aquellas que tienen menos de 15
años, es decir, que todavía son unos infantes, y aquellas personas que tienen que tienen más de 65 años, es decir, aquellas personas que están mucho más cercanas del retiro y que tal vez o muy probablemente no estén insertados en el mercado laboral. Una cuarta etapa viene dado cuando se presentan tanto bajos niveles de mortalidad como bajos niveles de fecundidad, y existe una etapa 5 que ya algunos países de Europa, como Italia, como España, como Portugal, ya están atravesando, y también países asiáticos, que es la fase de regresión, en el cual la tasa de mortalidad tiende a tener un mayor índice que la tasa de fecundidad, es decir, la población se empieza a decrecer. Todo esto es muy importante porque en la fase 3 sobre todo se generan unos cambios en la estructura etaria de la población, es decir, empiezan a existir grupos etarios que tienden a tener mayor población que otros. Y esto tiene implicaciones, en primer lugar, sobre la cantidad de personas que están en capacidad de trabajar, pero también en la forma como estas personas se comportan de forma económica, es decir, la forma como utilizan sus ingresos y cómo los crean. En la medida que las personas se van adentrando en su escenario laboral, por lo general suelen tener bajos ingresos y también una menor productividad. En la medida que se acercan a una madurez en el periodo laboral, por ejemplo, los 40, 45 años, las personas suelen tener, sobre todo, un mayor nivel de ingresos y también empiezan a iniciar en la fase de ahorro, sobre todo pensando en lo que es el retiro. Entonces, esta combinación de factores genera, sobre todo en la fase 3, un aumento en los niveles agregados de ahorro, que a su vez permiten un aumento en los niveles agregados de inversión y también unos aumentos en los niveles de consumo, los cuales, aunado a una mayor cantidad de personas que tienen la capacidad de trabajar y dándose las circunstancias para que estas personas que tengan capacidad de trabajar puedan obtener sus empleos, genera un boom económico, genera tasas de incremento en el PIB que los países aprovechan para desarrollarse de forma acelerada. Este es el proceso que vimos con los tigres asiáticos entre los años 70 y los 90. Fue los procesos que vimos también en algunos países sudamericanos en el mismo periodo de tiempo, que sin embargo se vio coartado por lo que fue la crisis de la deuda de los 80, y es una de las razones que donde se esconde uno de los secretos del desarrollo. Sin embargo, y es muy importante recalcar esto, el aprovechamiento del bono demográfico no es automático. Tienen que darse las circunstancias económicas y las circunstancias políticas y las condiciones de vida adecuadas para que este bono demográfico o esta ventana de oportunidad para el desarrollo se pueda aprovechar. De forma bastante sencilla, en los canales por los cuales se manifiesta estos cambios en la distribución etaria son como que dos grandes componentes. Un componente mecánico que tiene que ver como que, bueno, en la medida que sucede la transición demográfica, hay cambios en la cantidad de personas que pueden trabajar. Cuando entramos en la fase 3, hay un incremento en la cantidad de personas en capacidad de trabajar. Y esto de forma automática aumenta el PIB per cápita, porque al existir una mayor cantidad de gente produciendo ingresos, eso aumenta de forma automática el PIB per cápita, y es por eso que se reconoce como el componente mecánico. Y también hay un componente conductual que tiene que ver, como bien vimos, en los cambios en la forma como las personas utilizan sus ingresos, pero también tiene que ver con los cambios en la productividad de las propias personas, lo cual viene dado sobre todo por las mejoras en el capital humano. Si nos adentramos un poco más en estos tres factores, que pueden ser los cambios en la oferta de trabajadores, la mejora del capital humano y el ahorro, encontramos unos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, los cambios en la oferta de trabajo suceden, como bien les comentaba, por cambios en la población en edad de trabajar, pero también en los cambios en la participación laboral de los distintos grupos etarios. Por lo general, en las edades más tempranas se consiguen ratios de participación laboral inferiores que en el resto, puesto que los jóvenes pueden estar en proceso de educarse, y no todos los jóvenes que están educando se insertan inmediatamente en el mercado laboral, sino es como una especie de proceso de inserción progresiva. En los segmentos entre 25 y 45 años
suele existir grandes porcentajes de participación laboral y cuando nos acercamos más hacia los años cercanos a los 50, a los 60 años, suele haber un descenso en los niveles de participación laboral. Por lo tanto, si tenemos una población que está bastante, la distribución etaria está bastante sesgada hacia las edades tempranas, puede existir que en términos agregados las tasas de participación laboral en el país sean bajas. En cambio, si tenemos una población bastante concentrada en las edades de mayor madurez, puede existir una mayor concentración, una mayor participación laboral en ese país. Asimismo, si nos vamos con respecto a la mejora del capital humano, este es quizás el aspecto más importante, porque si bien puede aumentar el tamaño de la fuerza laboral, lo importante es que tanto puede producir esa fuerza laboral que está incrementándose. Y eso viene influenciado por tres grandes áreas. En primer lugar, el nivel de educación. El nivel de educación viene siendo un fenómeno clave que explica los aumentos de productividad en los países y que este incremento se da de forma natural en la medida que disminuye los tamaños de las familias, que es lo que les comentaba. Uno de los aspectos por los cuales tiende a disminuir la tasa de fecundidad es que los padres se dan cuenta, o los próximos padres se dan cuenta que a la medida que tengan más hijos va a ser más difícil poderles dedicar una mayor cantidad de ingresos para que tengan una educación de mayor calidad. Y es por esta la razón en las cuales en los países, cuando se dan cuenta que tienen una población muy joven, tienen que invertir muchísimos recursos en educación pública. Y es la razón por la cual, por ejemplo, algunas de las universidades más importantes del mundo, por ejemplo, Carnegie Mellon, están invirtiendo en nuevas instalaciones en África, porque esta es la región del mundo en la cual existe la población más joven y en la cual se van a hacer mayores inversiones en educación, por ejemplo. También la acumulación de experiencias es un elemento muy importante. En términos relativos, las personas que tienen 20, 15 años de experiencia laboral tienden a ser más productivas que las personas más jóvenes. Y esto viene dado por el mero hecho de que en la medida que acumulas más experiencias, tiendes a cometer menores errores y también tiendes a tener mayor facilidad para integrar tus conocimientos que has obtenido por tu preparación académica con los conocimientos de tu formación profesional, lo cual permite que hagas los trabajos mucho más rápidos, puedas tener insights que permitan aumentar la productividad de las empresas, y también estas son las edades en las cuales se generan una mayor cantidad de emprendimientos tecnológicos. Por último, la capacidad de innovación y adopción tecnológica suele ser muy importante para explicar cómo los países pueden aumentar la productividad. Los jóvenes suelen ser mucho más hábiles para adoptar la tecnología. Las personas de mayor edad, sobre todo entre los 60 en adelante, suelen tener una mayor cantidad de dificultades. Y la combinación de estos dos factores puede o aumentar o retrasar los procesos de adopción tecnológica en los países. Por supuesto, la salud es un fenómeno que es transversal. Un país que no tiene salud difícilmente puede tomar o aprovechar los aumentos en la productividad laboral. De hecho, si nosotros vemos los documentos de planificación de desarrollo en Venezuela en los años 50, en los años 60, una preocupación fundamental era mejorar el nivel de salud de las personas, porque una persona que no es saludable puede trabajar menos horas. Y también en nuestra época es una preocupación fundamental, porque en la época de mayor intensidad en la crisis económica, entre los años 2015 y 2019, hubo un fenómeno de desnutrición crónica infantil bastante importante. Hubo unos niveles de incremento muy importantes que eso al final incide sobre la capacidad que esos niños puedan tener a futuro para poder acumular capital humano. Y en tercer aspecto, existen cambios en la forma como las personas ahorran y aprovechan sus ingresos. Sin embargo, este aspecto no lo vamos a enfocar demasiado, porque el efecto del ahorro en el bono demográfico se ve lo que se ha denominado como el segundo bono demográfico, que es cómo se da el aprovechamiento de los ahorros en los flujos de inversión y que eso al final repercute sobre los aumentos de productividad. Sin embargo, un tema muy importante en la literatura es que el segundo bono demográfico
o el aprovechamiento de estas acumulaciones de ahorro es incierto en primer lugar, y segundo, se da siempre y cuando se aproveche el primer bono demográfico, que viene dado por el aprovechamiento del tamaño de la fuerza laboral y por el aumento en la productividad laboral. Dicho todo esto, ya planteado como que a grandes rasgos las bases teóricas que nos permite conocer cómo se da las transformaciones entre la estructura etaria de la población y sus implicaciones sobre la economía o sobre las condiciones económicas de los países, es muy importante ver qué ha pasado con estas variables económicas y demográficas en Venezuela para ponernos en contexto y poder entender los resultados que vamos a presentar más adelante. En primer lugar, vemos que en los últimos 60 años, 70 años, ha existido un decrecimiento bastante acelerado en las tasas de mortalidad infantil en la población. Fíjense que en los años 50 existía una probabilidad de 20% de que los niños muriesen antes de los 4 años. Es decir, 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir los 5 años, razón por la cual las familias tendrían que atender muchísimos más niños. Sin embargo, en la medida que va decreciendo esta probabilidad de que los niños fallezcan antes de los 4 años, también empieza a decrecer la cantidad de niños por mujer en Venezuela. Fíjense que al 2022 la cantidad de niños por mujer es aproximadamente 1/3 de lo que era en los años 50, lo cual da cuenta de un proceso de disminución de la fecundidad de manera acelerada y también un proceso de descenso de la mortalidad de manera acelerada. Asimismo, la combinación de ambos procesos dio cuenta de un proceso también de disminución de la tasa de dependencia, que es esta línea negra que pueden ver acá. A principios del año 2003 empezamos a entrar en lo que era el proceso de bono demográfico, porque la tasa de dependencia descendió por debajo del nivel de 66%. Sin embargo, un aspecto bastante interesante es que justamente cuando iniciamos este proceso de bono demográfico es también uno de los periodos en los cuales encontramos un mayor proceso de inconsistencia en el crecimiento del PIB. Fíjense que solamente el bono demográfico pudo aprovechar el periodo entre los años 2014 y 2013 como un periodo de expansión económica. Anterior al 2003 hubo periodos de crecimiento económico y por supuesto después del año 2013 tuvimos un proceso de deterioro económico abismal que de forma prácticamente segura revirtió todas las ganancias en términos de productividad y también de Producto Interno Bruto que habíamos obtenido en el periodo entre los años 2014 y 2013. De hecho, el PIB actualmente tiene los mismos niveles que aproximadamente hace 60 años, lo cual da cuenta que justamente en el periodo de mayor que era más favorable a nivel demográfico, en el cual teníamos la mayor cantidad de población en edad de trabajar, no pudimos aprovecharlo dándoles empleos y las condiciones para que pudiesen aumentar sus ingresos, pudiesen aumentar sus ahorros y pudiesen invertir de nuevo en el país. Si nos vamos en términos de la participación o de los cambios en la población de la edad de trabajar, podemos ver que las gráficas dan cuenta de la mella que ha hecho el fenómeno migratorio reciente. Por ejemplo, podemos ver cómo la población, tanto menor de 15 años como entre 15 y 64 años, que sobre todo la edad que la población que va a trabajar, ha ido disminuyendo de forma paulatina y también ha ido aumentando en la población mayor de 64 años. De hecho, en los últimos 8 años, la población de mayores de 64 años ha aumentado un 30%, lo cual es un incremento abismal. Asimismo, cuando vemos en términos de los cambios relativos, vemos que también se va estrechando la cantidad de población de entre 15 y 64 años. Sin embargo, como les comentaba, la cantidad de personas no es solamente lo importante,
sino también la participación laboral o el nivel de inserción laboral de estas personas. En los últimos 30 años, la tasa de participación de las personas entre 15 y 24 años ha disminuido de forma sensible. Por ejemplo, al 2022 solamente un 25% de las personas entre 15 y 24 años se encontraban trabajando o en búsqueda de trabajo, lo cual es aproximadamente la mitad de lo que era a mediados de los años 90. Asimismo, la tasa de participación laboral entre las personas de entre 25 y 54 años ha disminuido, sobre todo entre el año 2018 y 2022. Y a final de cuentas, lo que tenemos es una población, en grandes rasgos, que en primer lugar se empieza a sesgar hacia la población de más de 49 años, pero que también empieza a mostrar reducciones en las poblaciones entre el 25 y 39 años, que vendrían a ser aquellos segmentos poblacionales que tendrían que tomar el relevo de las próximas generaciones y también ser los próximos generadores de riqueza. Ahora bien, planteado todo este gran escenario, tanto a nivel teórico como en el contexto venezolano, ya estamos preparados como para entender qué fue lo que hicimos en la investigación. Para iniciar, nosotros nos basamos en tres grandes antecedentes sobre el estudio de cómo los cambios en la estructura etaria generan cambios en la productividad de los países. El primer paper, que se los puedo enviar si así lo desean, que se considera como uno de los papers fundamentales en el tema, es uno que se llama Demographics and Productivity, de James Feirer. Él fue quizás el pionero en el estudio de este tema, y básicamente lo que hizo fue hacer un estudio econométrico sobre cómo los cambios en la estructura etaria de la población inciden sobre la productividad laboral, sobre todo en Estados Unidos y en la mayoría de los países para los cuales existían datos en el año 2007. Lo que él encontró es que la productividad, el segmento etario en los cuales se encuentra un mayor índice de productividad es aquel que se encuentra entre 40 y 49 años. Asimismo, siguiendo esta línea, en el año 2020, unos economistas del Banco Central del Perú, que son Renzo Castellares y Mario Juaranca, hicieron este mismo estudio utilizando otro set de datos mucho más amplio que el que había utilizado Feirer, y también haciendo un estudio de descomposición para entender cuál había sido el aporte de los cambios demográficos sobre el crecimiento del PIB del Perú. En primer lugar, encontraron que los aportes demográficos habían sido positivos en las últimas 4 décadas para el caso de Perú, y también haciendo un estudio de panel con respecto al aporte de los distintos grupos etarios, también encontraron que el grupo etario entre 40 y 54 años era el segmento que estaba asociado con las mayores ganancias de productividad. Por último, es el único estudio que he encontrado sobre el fenómeno de la pérdida del bono demográfico en Venezuela, anterior al que hicimos nosotros. Fue de Malena Maldonado, su tesis de grado de UCAP, en las cuales ella hizo un estudio sobre cómo las variables determinantes del bono demográfico, como puede ser la natalidad, la fecundidad, y también elementos habilitadores, como pueden ser el nivel de Producto Interno Bruto, el nivel de inversión, y también lo que son los niveles de consumo, han cambiado en Venezuela y permiten entender si se pudo o no aprovechar el bono demográfico. Su conclusión, que también se alinea con la conclusión de nuestro estudio, es que en Venezuela no se pudo aprovechar el bono demográfico, en primer lugar porque fue muy corto, duró aproximadamente 17 años, y en segundo lugar no tuvieron las condiciones dadas para que las personas pudiesen aprovechar al máximo su potencial en esos años. Lo que hicimos nosotros fueron 3 cosas primordiales. En primer lugar, queríamos entender
cuál es el vínculo existente entre el crecimiento del PIB per cápita en Venezuela y la transición demográfica. Para ello, en primer lugar, hicimos un análisis de descomposición del PIB para entender cuál había sido el aporte del factor demográfico. En segundo lugar, quisimos hacer un estudio en los últimos 30 años para identificar cuáles habían sido los segmentos poblacionales o etarios que habían tenido mayores niveles de productividad. Nuestra, sí, puede decirse que nuestra hipótesis era que el grupo etario entre 40 y 54 años iba a ser el segmento etario con los mayores niveles de productividad, porque esos eran era, digamos, la intuición que podía existir con base en lo que era la literatura existente hasta el día de hoy. Asimismo, nuestra segunda hipótesis es que, bueno, que creíamos que el factor demográfico había sido determinante y que había contribuido de forma positiva al crecimiento del PIB per cápita en Venezuela en los últimos 30 años. Por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar estos dos fenómenos o estos dos procesos estadísticos, que es un análisis de descomposición y también un análisis econométrico. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque es un poco técnico. Esto sobre todo le interesa un poco más a los que le interesan los elementos econométricos y estadísticos, pero bueno, para explicarles un poco qué fue lo que hicimos fue partir para el primer modelo de una variable fundamental que combina una variable económica con una variable demográfica, que es el PIB per cápita, que no es más que el ingreso nacional entre el total de la población. Y aplicando algunos elementos matemáticos, por ejemplo, multiplicamos y dividimos por lo que era la cantidad o la población en edad de trabajar, y también multiplicamos y dividimos por lo que era la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores en la economía, y ajustando algunos términos y sacando logaritmos y también diferenciando con base al tiempo, pudimos llegar a esta expresión que nos dice que el crecimiento del PIB per cápita es igual al crecimiento de la productividad laboral, la tasa de crecimiento de la tasa de participación efectiva, es decir, al crecimiento de la cantidad de trabajadores con base en la población en edad de trabajar, es decir, el aumento de la tasa de la población, la tasa de las personas económicamente activas, y el aumento de la tasa del factor demográfico, que es la inversa de lo que es la tasa de dependencia. Es decir, en la medida que aumente la cantidad de personas en edad de trabajar con base al resto de la población, este elemento también nos iba a dar un valor positivo y podía contribuir de forma positiva al crecimiento del PIB per cápita. Para el caso del segundo modelo, que fue en el cual nos interesaba conocer las implicaciones de los cambios en la estructura etaria sobre la productividad laboral, lo que hicimos fue hacer una regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios, en los cuales el modelo prácticamente relacionaba la productividad laboral con la participación de los trabajadores correspondientes a edades entre 15 y 24 años, a edades entre 25 y 39 años y entre 55 y 64 años. Como podrán ver, hay un segmento poblacional que está ausente, que es el segmento entre 40 y 54 años. Esto se hizo en primer lugar por un elemento estadístico. Si lo colocamos en el modelo, íbamos a tener un problema que se llama de multicolinialidad perfecta, y el modelo no se iba a poder estimar. Y en segundo lugar, por las implicaciones de interpretación. Lo que nos va a decir este modelo, como ya vamos a ver en los resultados, es cuánto se incrementaría o disminuiría en la productividad laboral con la disminución en 1% de la participación de la población de la fuerza laboral que se encuentra entre 40 y 54 años de edad. Entonces, planteado todo este elemento metodológico, ya vamos a presentar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Y son muy interesantes. En primer lugar, cuando
queríamos ver el vínculo entre el factor demográfico y el crecimiento del PIB per cápita, lo que hicimos fue dividir los últimos 30 años en periodo de 10 años. Entonces tenemos el periodo entre 99 y 2002, 2003 y 2012, y 2013 y 2022, lo cual de forma bastante convincente o de forma bastante conveniente coincide con 3 periodos muy dispares en cuanto al rendimiento económico en Venezuela. Por ejemplo, el periodo entre el 92 y el 2002, el crecimiento del PIB per cápita en promedio fue negativo. Entre 2003 y 2012 tuvimos un proceso de expansión económica. De hecho, tuvimos un proceso en el cual el PIB per cápita aumentó en promedio un 3,4%, y luego tuvimos el periodo entre 2013 y 2022, que fue un periodo de declive absoluto, como podemos ver con estas tasas de crecimiento en promedio del 10,7%. Si nos centramos en los resultados que obtuvimos, hay como 3 aspectos primordiales. En primer lugar, la contribución del factor demográfico fue positiva durante 2 de las décadas de estudio. Sin embargo, exhibió una tendencia decreciente. Quiere decir que las mayores tasas de incremento de la población en edad de trabajar se dio entre el 92 y el 2002, y luego empezó a decrecer de forma progresiva, lo cual empieza a darnos indicios sobre el envejecimiento progresivo de la población. En la medida que pasan los años, se va incorporando una menor cantidad de población en edad de trabajar, mientras que se seguía aumentando la población total, lo cual quiere decir que muchas más personas se iban incorporando en lo que era la tercera edad. En segundo lugar, este aspecto es muy relevante porque la contribución del factor demográfico fue distinto en estas 3 décadas. Por ejemplo, entre el año 2092-2002, donde tuvimos una tasa de crecimiento negativa del PIB per cápita, el crecimiento del factor demográfico tuvo una contribución positiva. Esto lo que quiere decir que el aporte del aumento de la cantidad de personas en edad de trabajar fue un elemento amortiguador, y que hizo que las tasas de crecimiento económico experimentadas durante esa década, que prácticamente fue una década perdida en términos económicos, fuesen menos profundas de lo que pudieron haber sido. Para hacer un ejercicio, si el factor demográfico hubiese sido 0, las tasas de crecimiento promedio del PIB per cápita en esta década hubiesen sido del 2,1%, hubiesen sido mucho más negativas. Entre el 2003 y el 2012, el factor demográfico jugó un rol impulsor. Como pueden ver, la mayoría del crecimiento experimentado en esta década se explica por el crecimiento de la productividad laboral, seguido por los aumentos en la tasa de participación efectiva, es decir, el incremento de la cantidad de personas económicamente activas frente al total de personas en edad de trabajar. Y por último, en el año entre el 2013 y 2022, el aporte fue prácticamente nulo. Tuvimos un decrecimiento acelerado en lo que era el aporte del factor demográfico, y en solamente 20 años pasó de ser positivo a ser negativo, y con tasas de crecimiento que prácticamente se triplicaron, lo cual se explica a las luces del fenómeno migratorio que hemos experimentado en los últimos 10 años. En tercer lugar, que también es muy importante recalcar, es que si bien el factor demográfico tuvo un aporte positivo durante al menos 20 años para la economía del país, fue un elemento que tuvo un impacto secundario. A final de cuentas, la mayoría del crecimiento observado en el PIB per cápita se debe a los cambios en la productividad laboral. Fíjense que entre 2013 y 2022, el crecimiento de la productividad, o el decrecimiento, mejor dicho, de la productividad laboral explica más del 90% de los cambios exhibidos en el crecimiento del PIB per cápita, y también sucede lo mismo en el caso del 92 al 2002. Sabiendo esto, nos damos cuenta que no solamente es importante entender
cuál fue el aporte mecánico, porque al final del día lo que nos indica el factor demográfico es el aporte directo o el aporte automático de la transición demográfica. Hay una mayor cantidad de personas jóvenes que se ingresan al mercado laboral y en la medida que pasa el tiempo, estas personas son mayoría con base al resto de la población dependiente y en la medida que siga avanzando el tiempo, estas personas van engrosando lo que va a ser la población de tercera edad. Sin embargo, nos interesa también entender cómo la productividad laboral ha cambiado con base a los cambios en los grupos etarios. Y eso es lo que nos explica el segundo modelo. El segundo modelo, en términos generales, lo que nos indica que este 8% o este coeficiente de 8 que ven acá, nos indica que el segmento poblacional entre 25 y 39 años es el segmento etario que está asociado a los mayores niveles de productividad. En este sentido, una disminución de 1% en el nivel de participación laboral de la población entre 40 y 54 años está asociado con un aumento de 8% en la productividad laboral cuando este nivel de participación es íntegramente asignado a la población entre 25 y 39 años. En términos más sencillos, es como, por ejemplo, si tuviésemos 5 millones de trabajadores entre 25 y 39 años y tuviésemos 10 millones de trabajadores entre 40 y 54 años, es la transferencia, por ejemplo, de 100.000, 200.000 trabajadores de 40 a 54 años hacia el segmento entre 25 y 39, de manera bastante hipotética. Esto es revelador porque el hecho de que en los coeficientes de la regresión dieran positivo, quiere decir que todos los segmentos que estudiamos, el de 15 a 24 años, el de 25 a 39 años y inclusive el de 55 a 64 años, tienen un perfil de productividad mayor al de 40 a 54 años. Y esto se debe a una serie de factores que vamos a poder revisar en el segmento de discusión. Aquí, solamente como para hacer un buen disclosure y ser transparente con los resultados que tuvimos en el modelo, los resultados del segundo modelo se explica 2/3 partes, es decir, un 66% de los cambios que se fueron observados en el PIB, en la productividad laboral o el producto por trabajador en el periodo de estudio, todos los coeficientes fueron significativos, es decir, son relevantes para el modelo que estimamos y no existe, la regresión no fue espuria, a un 90% de confianza. Sin embargo, estas son cositas un poquito aburridas, entonces vamos a seguir continuando con la discusión y la contextualización de los resultados que obtuvimos en nuestro trabajo. De este modo, ya tenemos dos elementos primordiales. Uno, que el aporte de la transición demográfica o el aporte demográfico fue positivo y tuvo diferentes roles en los últimos 30 años. Y en segundo lugar, que las personas entre 25 y 39 años suelen tener asociados los mejores niveles de productividad en Venezuela. Sin embargo, para poder entender esto, es importante contextualizarlo con el resto de la teoría económica existente y también con los fenómenos históricos y económicos que ha vivido el país en los últimos 30 años. En primer lugar, con respecto al aporte demográfico, la tendencia decreciente que observamos es consistente con los hallazgos descritos por Bloom, como para los casos de China e India, pero también con los resultados que obtuvo Juarangue y Castellares cuando hicieron esta misma descomposición del PIB para varios países de América Latina y Europa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los resultados que obtuvimos son muy reveladores. En primer lugar, porque si ustedes se recuerdan, y aquí me voy a regresar un poquito, entre el 92 y el 2002, la tasa de crecimiento del factor demográfico o el aporte del factor demográfico con respecto al PIB real, el crecimiento del PIB real fue del 0,6%.
Y esto es bastante similar a los hallazgos que encontró Guaraquis Castellares para el caso de Perú y Colombia para los años 80, entre el año 1980 y 1999. Como les comentaba al inicio de la presentación, Venezuela atravesó este proceso de transición demográfica acelerado de manera bastante similar con varios países de Latinoamérica, sobre todo lo que son Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Centroamérica y algunos países del Caribe. Prácticamente todos entraron en lo que era el inicio del bono demográfico al mismo tiempo. Países como Argentina, Uruguay y Chile atravesaron por su periodo de bono demográfico mucho antes, y en los casos de Argentina y Uruguay fueron prácticamente inexistentes. Sin embargo, si seguimos estudiando los hallazgos de Guaraquis Castellares, nos damos cuenta que entre el 2000 y el 2019 el aporte demográfico siguió siendo importante para el caso de Perú y Colombia. En ambos casos representó el 0,4% del incremento anual del PIB. Pero para el caso de países europeos como España y Francia, el aporte del factor demográfico fue negativo. Y si nos retrotraemos de nuevo a nuestros hallazgos del modelo, nos dimos cuenta en que en el 2013 y en el 2022 el aporte del factor demográfico en Venezuela fue negativo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el flujo migratorio en Venezuela puede haber afectado de manera tal la estructura etaria de la población que en cuestión de 10 años la estructura demográfica del país pasó de ser muy similar al de sus pares latinoamericanos a parecerse muchísimo más al de los países europeos. Fíjense que la disminución anual o la reducción en el PIB anual per cápita que experimenta España por causa del factor demográfico es del 0,2% por año, y en el caso de Venezuela es el 0,1%. Estamos sumamente cerca de esos niveles. Y un segundo aspecto relacionado con esto es que esta contribución negativa del factor demográfico en el caso de Venezuela señala el incremento en los niveles de la tasa de dependencia. Y el incremento de los niveles de la tasa de dependencia apoya el señalamiento de que en el año 2020 probablemente ya se dio el fin del bono demográfico en Venezuela. Ahora, cuando revisamos los resultados del aporte de los distintos grupos etarios a la productividad laboral, nuestra tesis encontró elementos que no eran concordantes con el resto de la teoría económica. Como habíamos comentado anteriormente, el segmento que parece ser más productivo en Venezuela es aquel entre 25 y 39 años. Sin embargo, en la literatura suele ser asignado a periodos mucho más maduros. Por ejemplo, Feirer encuentra que el segmento más productivo es entre 40 y 49 años. Guaraquis Castellares dice que es 40 y 54 años. Lo mismo dice Cocchi. Y Pescawitz plantea que no entra al periodo entre 40 y 49 años, sino es más bien entre 50 y 64 años. Esta diferencia en los hallazgos puede deberse a alguna de estas tres causas. Primero, la metodología empleada. Todos estos autores hicieron modelos con datos de panel, lo cual, en primer lugar, da más robustez a sus estudios por el hecho de que tienen una mayor cantidad de datos con los cuales pueden hacer sus regresiones. Sin embargo, se pierde algo muy importante. No puedes ver de forma individual los efectos de los cambios de la transición demográfica sobre la productividad laboral. Es decir, tienes una visión global, pero no tienes una visión individual país por país. Y como hemos visto, los cambios que se han dado a nivel demográfico en Venezuela no son ni remotamente los mismos que se han dado en Perú o en Ecuador o en Colombia. De acuerdo a nosotros, como investigadores, creemos que la verdadera causa de la diferencia entre nuestros hallazgos y los de y aquellos que se encuentran en la evidencia viene dado por los acontecimientos económicos e históricos propios que son de Venezuela.
Y realmente estos resultados parecen explicarse a la luz de los acontecimientos justamente que se han dado en los últimos 30 años. En primer lugar tenemos que la migración no es solamente un fenómeno que se ha dado en los últimos 10 años, es un proceso que solamente es nuevo para Venezuela y que inició en el año 2015, sino que en las últimas 3 décadas ha existido diferentes oleadas migratorias con distintas composiciones y con distinta naturaleza. Por ejemplo, entre el año 80 y 90 hubo un proceso migratorio importante de graduados del programa de becas Gran Mariscal Ayacucho. Este programa de beca preparó quizás a quienes eran los mejores profesionales del país para el momento, o sea, que tenían la oportunidad de estudiar en universidades extranjeras, maestrías, doctorados. Y muchos de esos profesionales, dadas que las circunstancias no eran las mejores a nivel económico en Venezuela en el año 90, decidieron emigrar, sobre todo porque eran profesionales muy cotizados en otras partes del mundo. Asimismo, en el año 2000, sobre todo por las circunstancias del paro petrolero, hubo un despido masivo de personas de PDVSA. Se estima que alrededor de 20.000 personas fueron despedidas de PDVSA y que esto equivale a una pérdida de alrededor de 21 millones de horas hombres de adiestramiento, que es puro y duro formación de capital humano, que incide sobre los niveles de productividad. Y aproximadamente la mitad de estos profesionales, alrededor de 12.000, se estima que emigraron después de ser despedidos a lo largo de esa década. Estos dos factores son muy importantes desde un punto de vista intertemporal, porque, por ejemplo, los profesionales que emigraron entre los 80 y los 90 eran los profesionales que estaban llamados a tener 40, 54 años entre el 2010 y el 2020. Son justamente estos profesionales de mayor nivel educativo que iban a acumular todo un acervo de experiencia, que iban a tener la posibilidad de aplicar grandes innovaciones en el país, no solamente en términos de adelantos tecnológicos, sino también a mejoras en la gestión de las empresas. Sin embargo, ese capital humano no se aprovechó, sino se está aprovechando en otros países del mundo. Por tanto, el stock de capital humano del grupo entre 40 y 54 años se encuentra disminuido por ese factor. Y asimismo, en la empresa más importante del país, que tiene uno de los mayores niveles, o que solía tener unos mayores niveles de productividad, todo lo que era los operarios y buena parte de la plana gerencial, que tenía una gran formación profesional y también una gran formación académica, también se fueron de esa empresa, y por tanto eso también tiene una implicación muy significativa sobre la disminución de la productividad laboral agregada. Existen otros elementos agravantes. Por ejemplo, los jóvenes que han entrado al segmento laboral desde los años 2000 se han encontrado con cada vez menores posibilidades para adquirir experiencia en el sector formal. En los últimos 20 años, el tejido industrial se ha reducido un 70%. Es decir, existe solamente un tercio de las empresas que existían al inicio del siglo. Por lo tanto, si bien hay muchos trabajadores actualmente en la economía, la gran mayoría de ellos están asignados al sector informal de la economía. Y en el sector informal de la economía no se aprenden procesos, digamos, formales, no existen procesos de capacitación académica, existen una serie de desventajas que suele atender a que en el sector informal no existan grandes aumentos en la productividad. Asimismo, en la medida que las personas adquieren experiencia en el sector formal, también se da todo un proceso cascada o de difusión del conocimiento gerencial en otras aristas de la economía y de la vida misma. Y por último, bueno, dentro del flujo migratorio reciente, uno de cada 2 migrantes tiene entre 30 y 49 años. Y muchos de ellos son estudiados, tienen títulos universitarios, por lo cual eso también influye sobre el menor nivel de productividad entre las personas de 40 y 54 años. Pero también nos podemos hacer la pregunta ahora, ¿por qué el segmento entre 25 y 39 años es aquel que tiene mayores niveles de productividad? Bueno, si revisamos los datos de nivel educativo,
pareciera existir una tendencia que nos invita a pensar en por qué existe eso. Por ejemplo, si revisamos los índices de escolaridad o de años de escolaridad promedio de los últimos, entre el 95 y el 2015, se veía que en todo el periodo de estudios, el segmento entre 25 y 34 años tendía a tener un mayor nivel de años de escolaridad que el resto de los grupos etarios de la economía. Y asimismo, si tomamos otra perspectiva, entre el año 2016, si mezclamos la cantidad de estudiantes con formación secundaria completa y la tasa de participación laboral, vemos que en estos 16 años la tasa de participación laboral de las personas entre 15 y 24 años tuvo un descenso progresivo, mientras que la tasa de personas que completaban la secundaria también aumentó de forma considerable, prácticamente se duplicó, lo cual nos quiere decir que probablemente lo que existe es que los jóvenes entre 15 y 24 años están retrasando cada vez más su entrada al mercado laboral para aprovechar sus años de formación y poder entrar al mercado laboral con mayor nivel de formación de capital humano. Y eso, a final de cuentas, incide en que justamente el periodo entre 25 y 34 años sea el segmento laboral con mayores, el segmento etario con mayores niveles educativos y a final de cuentas que genera una implicaciones importantes sobre el nivel de productividad. Así, ya llegando a nuestras conclusiones, nuestro estudio revela que en los últimos 30 años Venezuela ha pasado por grandes transformaciones a nivel demográfico económico. Existe una contribución entre lo que es el vínculo entre la transición demográfica y el crecimiento económico del país. Es uno de los primeros estudios al respecto, sobre todo de los fenómenos de estas últimas 2 décadas. Logramos determinar que la contribución del factor demográfico fue positivo por alrededor de 2 décadas. Sin embargo, su contribución fue de carácter secundario y fue decreciendo a lo largo de todo el periodo de estudio. También logramos identificar que el perfil demográfico de la población dejó de parecerse al del resto de países de Latinoamérica para parecerse más al perfil demográfico de los países europeos, un perfil con una mayor concentración de personas en edades avanzadas y con una proporción decreciente y de manera bastante acentuada de personas en edad de trabajar y menores niveles también de fecundidad, en buena medida también influenciado por la pérdida de personas en edades fértiles en Venezuela. Y con respecto al segundo modelo, encontramos que el grupo etario entre 25 y 39 años se asocia con los mayores incrementos en la productividad, siendo el periodo entre 40 y 54 años el que está asociado a los menores niveles de productividad. A final de cuentas, parece que la migración que ha experimentado el país ha impactado fuertemente la estructura de la fuerza laboral y también la acumulación de capital humano de los distintos segmentos etarios, lo cual al final del día nos lleva a rechazar 2 hipótesis. Pensábamos que al inicio del estudio, pensamos que la contribución del factor demográfico había sido positiva a lo largo de todo el periodo de los últimos 30 años, no fue así. Y segundo, pensábamos que el grupo etario con mayores niveles de productividad era el de 40 y 54 años, y como se demostró, tampoco fue así. Nuestros estudios todavía abren muchas más puertas de investigación, que se lo dejo acá por si les interesa seguir ahondando en este tema y podemos colaborar al respecto. Creo que vale la pena hacer otros estudios que vinculen la transición demográfica con crecimiento económico en aquellos países que también hayan experimentado flujos migratorios importantes, de forma de entender si los hallazgos de Venezuela son solamente aplicables al caso venezolano o si también es una regularidad estadística en países como Siria, en países como Ucrania, en países como los escandinavos que en las últimas décadas también sufrieron de procesos migratorios importantes. También vale la pena descomponer los resultados del segundo modelo para entender cuáles fueron los canales más importantes por los cuales el segmento entre 25 y 39 años aportó en mayor manera a la productividad laboral.
entender si fue a través del capital humano o entender si fue a través de mejores prácticas a nivel laboral, no sé, es decir, por temas de aumento en el capital físico de la economía. Valdría la pena que en el país se hiciera sondeos que permitieran dilucidar la estructura laboral de los diferentes sectores productivos en el país, porque el hecho de que algunas industrias sean más capital intensivas o que sean más intensivos en conocimiento, tiene implicaciones sobre la capacidad que tenemos para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el país. Si tenemos una estructura industrial productiva basada en muy intensiva en mano de obra, realmente podríamos tener problemas a futuro porque evidentemente tendremos una menor cantidad de mano de obra disponible con el paso de las décadas, lo cual también nos arrojaría luces para entender cómo deberíamos transformar nuestra matriz productiva. Y por último, sería interesante hacer un levantamiento de datos con respecto al perfil de los gerentes de las diferentes empresas que hacen vida en las industrias en el país, de manera de entender la cantidad de años que tienen y también la cantidad de años de experiencia laboral, porque uno de los elementos que está asociado con los incrementos en la productividad en los sectores industriales de los países tiene que ver con la cantidad de experiencia laboral que tienen sus gerentes, razón por la cual en países desarrollados como en Europa o en Estados Unidos se asocia a la edad entre 40 y 49 años con el periodo de mayor productividad a nivel laboral. Entonces, dicho todo esto, muchísimas gracias por su atención, quedo atento si tienen alguna otra duda y bueno, gracias por la oportunidad de exponer nuestra investigación. Muchísimas gracias, Jorge, por esta excelente ponencia y a ambos, tanto a Stephanie como a ti, felicitaciones por este gran trabajo que han hecho. Me parece increíble que han logrado un modelo súper innovador y unos resultados muy robustos a partir de un tema poco explorado. La verdad es que, de hecho, no recuerdo ni siquiera haber visto este tema en la carrera. Es muy innovador y lo más extraño es que está muy presente en la vida de los países. Entonces, qué bueno que hayan explorado esto. De verdad que sería súper interesante seguir viendo qué pasa a lo largo del tiempo, tal como tú dices, al final las recomendaciones, explorar otras variables o aplicarlo en el futuro. Serían increíbles nuevas colaboraciones, así que bueno, aprovechen la oportunidad de Jorge y Stephanie. Bueno, felicitaciones, de verdad que de parte del equipo de Ceteris Paribus, increíble tener profesionales como ustedes que se han dedicado a un trabajo tan maravilloso y sobre todo que considera variables sociales, que en ocasiones son un poco olvidadas por economía. Se consideran variables financieras, muy económicas, muy de números, pero las variables sociales son difíciles de tratar. Así que felicitaciones nuevamente por tu gran ponencia. Ambos hicieron un maravilloso trabajo, así que feliz de recibirlos y siempre tendrán las puertas abiertas acá en Ceteris Paribus. Gracias a todos por habernos acompañado en la tarde de hoy, la noche de hoy. Por aquí tienes algunos mensajitos felicitándote del público. Muchas gracias por participar y bueno, no duden en seguirnos y si tienen alguna duda pueden contactar también a Jorge. Estamos aquí a la orden para atender cualquier inquietud. Gracias. Sí, gracias. De verdad, un placer compartir con ustedes y bueno, espero seguir colaborando en el futuro. Seguro que sí. Buenas noches para todos. Buenas noches.